sociales en la Argentina. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, Eliana la saluda. ¿Doctora? A ver, ahí vamos a tratar de reconectar nuevamente con ella. La tenemos ahí. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí la escuchamos. Hola, Eliana, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, ¿no? Por favor. Queríamos conocer un poquito, ¿no?, sobre esto que está preocupando, creo, a todos los argentinos, a la sociedad, y creo que también nos llama a reflexionar, ¿no?, qué es lo que está pasando con esta baja en la tasa de la natalidad, ¿no?, que cayó un 40% en nuestro país. ¿Qué piensa usted que se atribuye a esta caída? Exactamente. A ver, además de preocuparnos, creo que es importante que podamos contar con datos como para poder pensar acciones futuras para nuestro país, ¿no? Uh-huh. La caída fue extremadamente abrupta en los últimos 3 años, sobre todo, porque nosotros esto está en correlato con un informe que presentamos hace exactamente un año, donde este número que tenemos hoy era previsible para el 2030, con lo cual realmente la caída en estos últimos 30 años ha sido muy, muy abrupta, llegando a parámetros que, si bien son índices similares a Chile y Uruguay, en el caso de nuestros países vecinos se fue dando progresivamente. Las causas son multidimensionales. La caída de la natalidad es una realidad que se viene observando internacionalmente, pero que en Latinoamérica estábamos en una situación potencial. Había algunos países de Latinoamérica que tenían un aceleramiento más importante de esta caída de la natalidad, pero en el caso de Argentina estos valores no eran previsibles para este momento. Y así como les digo que es multidimensional, bueno, nosotros hicimos un cruzamiento de datos, particularmente en Argentina, en relación a las crisis económicas que hemos tenido en los últimos 30 años. No las publicamos porque realmente no nos dan unos datos precisos. Obviamente que debe haber algún tipo de influencia, sobre todo para quien quiere formar una familia o que desea quizás ampliar su tipo de familia y tener más hijos. Las crisis económicas obviamente que en algún punto pueden influir, pero no es una causal directa. La realidad es que por otro lado sí, el avance de la mujer en el espacio profesional y laboral ha ido ampliándose en la medida de que pasan los años, pero las leyes laborales para poder conciliar el hogar y la familia no están hoy a la altura de lo que serían las respuestas adecuadas para poder realmente conciliar ambos espacios. Sabemos que hoy la mujer en Argentina se dedica particularmente a lo que implica el cuidado y la crianza de los hijos o al cuidado de las personas mayores, con lo cual estas leyes a veces laborales no acompañan la posibilidad que tiene de conciliar ambos espacios. Por otro lado, también es importante que observemos cómo el primer hijo ya se ha estratificado en la mujer argentina en el rango entre los 30 y los 34 años promedio, con lo cual la maternidad hoy se ve en edades un poco más avanzadas, en las cuales la tasa de fertilidad de una mujer o la ventana o la posibilidad de fertilidad de la mujer está en los parámetros de lo que es la naturaleza humana, que mayor fertilidad hay entre los 20 y los 30 años, entonces disminuye las posibilidades de ser madre en edades más tardías. En el caso quizás de los niveles socioeconómicos más altos, se está accediendo a determinadas metodologías médicas de conservación de óvulos o de fertilización asistida, y sabemos también que la tasa de factibilidad es muy baja en esos casos y de un costo económico realmente casi inaccesible para la mayoría de las mujeres. Por otro lado, sí observamos también algunos índices que tienen que ver con el aumento de las vasectomías en los varones jóvenes y ligadura de trompas en mujeres jóvenes, que en esos casos, tomándose como métodos anticonceptivos, la realidad es que las tasas de infertilidad a futura son muy altas, ¿no? Entonces, dentro de los valores culturales de nuestra juventud, hoy no está quizás tener una pareja estable con quien consolidar un poco
un proyecto a futuro y menos aún el deseo o la aspiración de ser padres, ¿no? Como podía darse en épocas pasadas entre lo que era un aspiracional de un joven, ¿no? De formar una familia. Digamos que todas Entonces, decisiones propias, doctora, ¿no? O sea, digamos, todo esto es porque la mujer obviamente decide el tema de priorizar tal vez la cuestión laboral y no están dadas las factibilidades para poder complementar estas dos cuestiones, ¿no? La maternidad con el trabajo. Aquellos que deciden directamente no ser madres y en el caso de los varones obviamente no ser padres. Lo de la vasectomía, la verdad me sorprende, me llama mucho la atención. Sí, no tenía conocimiento. Es muy llamativo. Sí, que los chicos decidan eso. Lo grave es también que complementa. Es que en ese punto, si me permitís, sí. Eliana, el nuevo código permite que los varones a partir de los 16 años accedan a una vasectomía en hospitales públicos. Claro. Y de manera gratuita. Con lo cual, o sea, es muy importante una información completa que si bien seguramente los médicos antes de realizarla lo hacen, pero esto tiene que ver con información y con formación. Por eso es importante que en la educación sexual integral se dé elementos de un marco de valorativo para que las decisiones que tomen de alguna manera que los va a comprometer a futuro con su propia vida, sepan a conciencia de lo que implica esto, ¿no? Porque sabemos que después podrían llegar a lograr una intervención para poder recuperar estos conductos seminales, pero son caros, son muy caros, el Estado no los cubre y no siempre se da la posibilidad de que la efectividad del 100%. Entonces, por eso es importante que tengan una buena formación, también para saber elegir a conciencia, porque quizás hoy no está dentro de sus proyectos, pero quizás dentro de 10 años más empiezan a pensarlo. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás la está saludando. Buen día, Nicolás. Yo le quiero preguntar si esto que está viendo, esta es una opinión por ahí un poco más subjetiva que le pido, si cree que tiene que ver con cuestiones de ideología, que hoy por hoy están más profundizadas en los jóvenes, o cree que tienen que ver otros factores que hoy influyen en los jóvenes. Tiene que ver con cambios culturales y obviamente que dentro de los cambios culturales pueden darse situaciones de ideologías, obviamente que sí, porque los cambios culturales de alguna manera van acompañando determinados procesos y se ven transversalizados por ciertas ideologías. Por eso un poco lo que yo mencionaba es que es importante que nuestros jóvenes tengan formación, no solo información, porque la realidad es que lo que tienen hoy es sobreinformación y muchas veces lo que se transmitía en cuanto a valores, en cuanto a cadenas generacionales, hoy se ven ocupadas por la sobreinformación entre pares, con lo cual es importante muchas veces poder hacer conscientes de la capacidad de lo que tienen en las decisiones comprometido a futuro, ¿no? Y de las consecuencias que pueden tener. Estos son algunos de los factores. Respecto a lo que nos decía Liana del trabajo laboral de la mujer, también es importante ver que en Argentina la tasa de egreso de la mujer de los ámbitos del secundario, del terciario y del universitario está por encima de la tasa de egreso del hombre, con lo cual esto nos habla de un importante desarrollo de la mujer que obviamente al verse interpelada por tareas de crianza y de cuidado, a veces sin poder contar con las respuestas adecuadas, bueno, hace que en algún punto tenga que elegir o busque cuál es el mejor momento. Entonces, por eso cada vez hay mamás que deciden, digamos, mujeres que deciden ser mamás también más grandes, por ahí cuando ya se sienten realizadas en la cuestión profesional y demás, pero también les da... O afirmadas en una situación de cierta estabilidad para poder desempeñar los dos espacios. Claro. Pero por otro lado, bueno, o sea, nosotros observamos otros países del mundo, sabemos que, por ejemplo, en Europa esto es una realidad que comenzó a instalarse hace 4 décadas, con lo cual no es, ellos están pasando lo que es una deuda demográfica muy importante en este momento
Y las medidas económicas únicamente sabemos que no funcionan. Quizás ciertas medidas impositivas, donde hoy, por ejemplo, en Hungría, a la mujer que trabaja y cría a sus hijos están exentas de pagar bienes personales o ganancias, o sea, cargas impositivas diferentes para poder estimular y que ese recurso pueda volcarse a poder contar con determinados apoyos o posibilidades, doctora, de nuevos espacios, sí, etcétera. Le quiero preguntar, ya que tenemos la experiencia de Europa, ¿cuáles son los problemas Sí. que podemos afrontar a futuro en un país donde cae la natalidad fuertemente? Realmente muchos. Cambia obviamente la economía, se trabaja con una economía envejecida, las necesidades que tiene que proveer el Estado son cada vez más grandes. Si no tenemos generaciones jóvenes que puedan acompañar el envejecimiento a sus generaciones mayores, a la larga todo esto recae en los sistemas de acción social y de salud del Estado, Claro. Con lo cual tampoco hoy podemos tenés que pagar decir tenés que pagar jubilaciones y no hay gente joven que trabaje, digamos, ese es uno de los grandes problemas. Claro. Ese es uno, Sí. pero no solo ese, o sea, en qué medida se asiste también en temas de salud, en qué medida se asiste en lo que tenga que ver con acción social, o sea, obviamente que al aumentar nuestra tasa pasiva o lo que se llama una tasa de dependencia cada vez más alta, implica que cada vez tenemos menos personas activas que puedan acompañar este proceso. Un fenómeno, por ejemplo, que sucede en Italia hoy, es que la mayor cantidad de población de cuidadoras de personas mayores en Italia son bolivianas y peruanas. O sea, la migración es otro fenómeno en el que está sucediendo hoy en Europa y que, bueno, son fenómenos que también hay que dar respuestas sociales. Por ejemplo, España, la tasa de familias islámicas de nacimientos es cuadruplicada a la de España, con lo cual hay más cantidad de niños islámicos en España que los propios. O sea, son realidades muy importantes a las que, bueno, uno tiene que pensar con visión de futuro. Por eso, como universidad, nos parece importante disponer de estos datos para poder pensar hacia futuro qué políticas públicas queremos desarrollar en función de qué país queremos construir, ¿no? Doctora, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy amables, que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Dolores Dimier de Vicente, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia, explicándonos por qué es tan preocupante que caiga la natalidad en estos momentos en la República Argentina. Y creo que el ejemplo más claro es este de uno de los grandes problemas que podemos tener a futuro es los sistemas jubilatorios, ¿no? Porque sí, si vos tenés que pagarle a 100 jubilados, tienen que trabajar muchas más de 100 personas activas para que juntemos la plata para esos jubilados, porque son los que aportan. Y si no trabajan esa cantidad, ¿cómo le vas a pagar a los jubilados? No, y aparte, Nico, no solo, digamos, el pago de la jubilación, sí, también tenés que tener, como decía, el tema de los servicios de salud. Sí. O sea, por ejemplo, acá el PAMI, ¿no? Va a tener cada vez más cantidad de gente que va a tener que atender, que le va a tener que brindar los servicios, y menos gente que